Éxodo capítulo 13. Vamos a estar mirando 1 a 16. Génesis y luego sigue Éxodo. Un poco de trivia, un poco de información sobre los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Cuando Moisés, que estamos hablando en este momento, eventualmente vamos a llegar al punto de la historia donde él sube a una montaña. ¿Quién aquí ha subido a una montaña antes? Una lomita, una loma. En la historia de Moisés, él sube a una montaña llamada Sinaí. Y ahí esperándolo está Dios, con 2 tabletas que él ha escrito con su dedo. Y le da estas 2 tabletas a Moisés. Y escrito en estas 2 tabletas están los 10 mandamientos. Y también, no nomás eso, le da la historia de cómo el mundo fue creado, cómo vino a dar la luz. Entonces, cuando Moisés va a la montaña de Sinaí, no nomás le da las 2 tabletas, y no estoy hablando de Apple o Android, las tabletas de hoy, tabletas de piedra que contienen los 10 mandamientos, pero también le da la historia de cómo el mundo fue creado. Y Dios usó a este hombre Moisés para poder escribir los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 libros fueron escritos por Moisés. Entonces, estas palabras que estamos leyendo y mirando fueron escritas por este hombre que Dios escogió y le dio la historia del mundo, la historia de de la historia de Noé y todo eso. Entonces, Éxodo fue escrito por Moisés. ¿Quién aquí ha recibido algo nuevo? ¿O ha comprado algo nuevo? Algo técnico. Y viene con instrucciones, esa cosa. Porque no hay ninguna manera, sin leer esas instrucciones, que lo vas a armar bien. Pero nosotros, en nuestra impaciencia, yo miro la caja y miro las cosas, los pedazos. Yo lo puedo armar bien sin las instrucciones, ¿verdad? Y como sale, lo trato de armar y ahí hay como 10 tornillos todavía extras. Y como no lo armé bien, no trabaja bien. Y yo pensé que algo nuevo yo lo puedo hacer. Yo no necesito las instrucciones, yo lo voy a hacer yo mismo. Y luego sale que no lo pude armar, entonces quedó peor. ¿Quién aquí alguien ha recibido o comprado algo nuevo y tratado de figurar cómo se usa y cómo armarlo sin leer las instrucciones? Porque a nadie le gusta leer las instrucciones, ¿verdad? Muchos nos mandan, yo lo resuelvo solo. Pero vamos a ver que hoy vamos a hablar de un grupo que recibió instrucciones. Esta historia, el pasaje de hoy que encontramos en Éxodo 13, es uno de esos pasajes que la gente usa para no leer la Biblia. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo leo de nuevo. Toda la escritura. ¿Qué es toda la escritura? Cada palabra en esta Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué es útil para enseñar? Para usar para nuestras vidas, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios o alguien que está caminando en Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero el problema
es que mucha gente llega a ciertos pasajes en la Biblia y lo leen y dicen, esto no tiene ningún sentido para mí hoy. Está hablando de sacrificio, de sangre, corderos sin manchas, está hablando de pan sin levadura. ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Y lo que pasa muchas veces, la gente no lee la Biblia por esa razón. Y como acabamos de leer, toda la escritura es inspirada, toda la escritura completa se puede usar. Es que muchos de nosotros, y yo incluso, hay ciertos pasajes que tengo que estudiar más. No queremos entender la Biblia porque no tiene sentido. Hoy va a ser uno de esos pasajes que vamos a llegar. ¿Eso qué tiene que ver conmigo hoy? ¿Eso qué tiene que ver conmigo en el trabajo hoy? O con mi familia, o como esposo, o como abuelita, o como tío, o como amigo, o como alguien de la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Y es ahí donde tenemos que sacar las verdades antiguas, estas verdades que fueron dadas a un pueblo antiguo, el pueblo hebreo, y entender qué es el significado que Dios tenía para ellos cuando les dio estas instrucciones, y de ahí sacar, y qué tiene que ver eso con nosotros hoy. Y yo como pastor, como maestro, mi desafío es sacar esas verdades y dárselas a usted. Pero muchas veces la gente dice, voy a permitir y dejar que el pastor lo haga, porque yo no tengo tiempo para la Biblia y más tonterías y no tienen nada que ver con mi vida hoy. Los salmos, mucha gente lee los salmos porque son fáciles de entender. Los evangelios, la vida de Jesús son fáciles de entender, ¿verdad? Las cartas de Pablo son fáciles de entender. La creación en Génesis son fáciles de entender. Pero cada vez en cuando llegamos a unos versículos, un pasaje, un segmento donde dijimos, ¿qué? Lo vamos a brincar. Y mucha gente lo brinca porque piensan que eso no tiene nada que ver conmigo. Pero eso es una equivocación. Como acabamos de ver en el Nuevo Testamento, que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir. Todo, cada palabra. Y el problema es que la gente no quiere tomar el tiempo para aprender cómo entender la Biblia y aplicar la Biblia, ¿no? Y esto vamos a ver que eso tiene que ver con nosotros hoy. La última vez que estábamos en Éxodo 12, la semana pasada resumimos. El faraón ya ha dejado ir al pueblo hebreo después de 10 plagas. ¿Se acuerdan? Las 10 plagas. ¿Y qué era la última plaga? La muerte del primogénito. La muerte del primogénito de todos. No nomás los egipcios, pero también cualquier persona que no sacrificaba un cordero sin mancha y ponía la sangre sobre los postes de la puerta. ¿Se acuerdan? Y cuando venía el ángel de la muerte, se miraba que no había nada de sangre sobre los postes de la puerta, iba a entrar y matar el primogénito de cada casa. Por supuesto, los egipcios no hicieron eso, murieron todos los primogénitos, incluso al faraón. Si tú tienes un hijo y él es tu esperanza para continuar tu nombre y se muere, ¿cómo te sentirías tú? Feo, ¿verdad? Se murió la esperanza del faraón. Entonces Dios mató no nomás los primogénitos de todas las familias, pero también mató todas las esperanzas del futuro para ellos, porque no escuchaban, no entendían, no obedecían, que cada vez que Dios les estaba diciendo por medio de Moisés que dejara ir al pueblo de ellos, eran terco el faraón. No. Y Dios tocó el primogénito, la muerte de él, y los dejó ir. Acabamos de hablar de instrucciones. Y la última vez que hablamos en el capítulo 12, miramos que cuando los hebreos, el pueblo yo quiero decir como 2 millones, salieron de Egipto,
cuando los hebreos salieron de Egipto, nacieron por la primera vez. Salieron de la oscuridad, de la esclavitud del rey malvado Faraón, y por la primera vez habían sido nacidos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando un bebé nace por la primera vez y ya comienza a un año y medio, 2 años, ya ni los 2 años, ya como a qué edad comienza un bebé ya a entender las cosillas de la vida? Comienza a desobedecer, no escuchar, como más o menos 1 año y medio, ni eso, más grande, 2, 3 años, comienzan a no obedecer, comienzan a entender las cosas más grandes del mundo. Entonces, como padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos grandes, ¿qué es lo que necesitamos que hacer con estos hijos, con estos bebés que recién nacen? Hay que darles instrucciones para el mundo, para que ellos puedan entender que si vas a estar en esta vida, vas a tener que entender te vamos a dar instrucciones para que vivas la vida bien. Entonces, este pueblo hebreo acaba de nacer, acaba de salir de la esclavitud, de las manos del rey malvado, del faraón. Y Dios les va a dar instrucciones. He titulado el mensaje de hoy esto: instrucciones para los nacidos de Dios. Instrucciones para los nacidos de Dios. Como alguien del pueblo de Dios, un cristiano, cada cristiano ha sido nacido de Dios. Y Él nos da instrucciones en cómo vivir la vida cristiana. Entonces el título: instrucciones para los nacidos de Dios. Versículo 1 y 2. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Entonces aquí Dios le está dando instrucciones a Moisés para que le dé instrucciones a la gente, y le está diciendo: el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito. ¿Qué significa consagrar algo? ¿Qué significa consagrar algo? Bendecir. Apartar algo. Conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales también. Inmediatamente está mirando: ¿cuál de esto que tiene que ver para mí hoy? ¿Cómo yo voy a crecer como alguien en la familia de Dios? ¿Cómo voy a aplicar estas cosas que están sucediendo a un pueblo que ya ni existe? Vamos a mirar eso, y ahí es donde vamos a llegar. Conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. El Señor está dando a este pueblo nuevo que acaba de nacer de la vientre, de la oscuridad de Egipto, le está dando instrucciones a Moisés para que se los dé al pueblo. Juan 8:47 dice esto: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Bien sencillamente voy a decir esto: si no estamos escuchando las instrucciones de Dios, las palabras de la palabra de Dios, si no estamos viviendo una vida que agrada a Dios por medio de esta palabra, por medio de su palabra, ¿qué es lo que dice aquí en Juan? Que no son y que no somos de Dios. Uno puede hablar todas las cosas de Dios. Uno puede estar involucrado en la iglesia todos los domingos,
todos los miércoles. Puede saber todas las historias de la Biblia, pero si no escuchan las palabras, en Santiago dice, es como si vamos a un espejo y nos miramos, y cuando nos retiramos del espejo nos olvidamos cómo nos mirábamos. La palabra de Dios es un espejo y nos enseña nuestras faltas, nos enseña nuestros pecados, nos enseña nuestras cosas donde que necesitamos maquillarnos, ¿verdad? Y cuando nos retiramos de la palabra deberíamos decir, ok, me acabo de mirar en el espejo, tengo que mantener esto, pero los que no hacen eso no son de Dios. Entonces, aquí en Éxodo, Dios está dando instrucciones. Le está diciendo que aparten el primogénito de todo vientre. Pero no nomás los seres humanos, también de los animales. Entonces lo que está haciendo Dios Él está haciendo una distinción. Una distinción. Conságrame, apártame los primogénitos israelitas y los primeros machos de todos los años. Está diciendo, apártame estos animales para un propósito. Dios hace una distinción eterna también, porque hay el cielo y hay el infierno. Hay una distinción que Dios mismo hace. Hay su reino eterno de Dios y hay como nuestra hermana acaba de orar hace rato, hay un lago de fuego. Hay un lago de fuego. Dios hace distinciones y Dios está diciendo, apartas, conságrame, ponme a un lado esto porque les estoy dando instrucciones. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, cuando entramos a la nueva familia de Dios, hay que recibir las instrucciones de Dios para poder entender, como un bebé que nace por la primera vez, ve la luz del día, a los 2, 3, 4 años, hay que dar instrucciones porque si no se van a lastimar. Y si nosotros no recibimos las instrucciones de Dios que Él tiene para nosotros, nos vamos a lastimar. ¿Cómo nos lastimamos hoy si no estamos en la palabra de Dios? ¿Cómo nos lastimamos si no escuchamos las instrucciones de Dios? Hay un propósito de que Dios le está dando estas instrucciones. Ahorita vamos a darnos cuenta. Pero cuando Dios nos da instrucciones y no las escuchamos, nos lastimamos. Como un bebé. ¿Cómo nos lastimamos? Hacemos lo que queremos. Hablamos como queremos. Maltratamos a la gente. Nos salen estupideces de nuestras bocas. Maldecimos a nuestro prójimo. Peor, maldecimos a nuestra familia. Y esa es la gente que más maldecimos. La gente de nuestras propias familias. Maldecimos a ellos. ¿Por qué? Porque estamos más cercanos a ellos. Pero eso es una manera. Pero ¿qué es otra manera que nos lastimamos o lastimamos a otra gente? Si no seguimos las instrucciones, si no recibimos las instrucciones que Dios tiene para nosotros, si los hebreos no reciben estas instrucciones, van a estar sin dirección. Y si no hay dirección espiritual en nuestras vidas, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y cuando somos lastimados, no es siempre decir que no es porque no estamos obedeciendo a Dios, porque muchas veces hasta los que están caminando Dios entran en las pruebas, pero muchas veces cuando las cosas nos pasan en nuestras vidas es porque no estamos recibiendo las instrucciones para guiar nuestras vidas espirituales. Bueno, pastor, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Yo no sé sus corazones. Dios sabe sus corazones. Dios sabe los corazones de estos hebreos. Y Él sabe que si ellos no reciben estas instrucciones de Él, porque ahorita van a entrar al desierto.
Y sin esas instrucciones van a ser comidos por los lobos. Hay pozos de fuego allí en el desierto. En las montañas hay lobos. Hay osos. Entonces, si no recibimos y recibir es una cosa, pero hay que obedecer las instrucciones. Hay que entender que no nomás recibir. Ustedes ahorita están recibiendo mis instrucciones. Leyendo la palabra están recibiendo las instrucciones. Pero como un bebé de 2, 3, 4 años que recibe nosotros cada mañana, cada domingo estamos con los huerquillos en la iglesia americana. Tienen 5, 6, 7 años, algo por ahí. 9, 10 años. Y cada uno quiere convertirse en un rebelde. Y cuando le dijimos, no hagan eso, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen. ¿Por qué? Porque no les gusta recibir las instrucciones. Instrucciones son buenas. No lo hagan por mí, háganlo por el amor de Dios. Porque Él tiene algo para ti y para mí. Y aquí Él tiene algo para estos hebreos. Él le está diciendo a Moisés, apártame porque hay una distinción. El mundo hace esto, pero yo no quiero que hagan esto. Los míos los voy a apartar. Y vamos a seguir hablando de esa distinción. Entonces, hay quienes pertenecen a Dios y quienes no. Y eso se mira en la manera que estás viviendo tu vida, en la manera que tú hablas, en la manera que estás obedeciendo la palabra, en la manera que no estás obedeciendo la palabra, en la manera que estás escondiendo cosas en tu vida con gente, pero nunca puedes esconder cosas de tu vida de Dios. Entonces, tus obras son las que hablan a Dios. ¿A quiénes pertenecen? Hay quienes pertenecen a Dios y quienes no. Dios hace una distinción y eso comienza con recibir y obedecer las instrucciones que Él da. Versículo 3. Moisés dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y donde el Señor los sacó desplegando su amor. Yo ni me acuerdo qué es lo que comí hoy. Aún más lo que comí ayer. Si mi esposa me dice, yo te dije, ¿no te acuerdas que íbamos a hacer esto? O íbamos a ir para allá, o que íbamos a ir para hacer... A mí se me olvidan las cosas. Y más que estoy más viejo. Somos criaturas olvidadizas y necesitamos ser recordados por medio de sus instrucciones. Si no estamos en esto, no se nos va a olvidar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Acuérdense de este día, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, en que salieron de Egipto, país donde han sido esclavos, de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los sacó desplegando su poder. Deberíamos siempre recordarnos de dónde Dios nos ha sacado. Deberíamos siempre recordarnos de dónde Dios nos trajo. Como Dios nos sacó de la esclavitud de algo, ya sea del pecado, ya sea de algo que estábamos haciendo. Nos sacó de la vida vieja y nos trajo a la vida nueva. Pero muchas veces, porque no estamos en la palabra, se nos olvida. Se nos olvida. Y aquí Dios le dice al pueblo, acuérdense de este día en que salieron de Egipto, país donde han sido esclavos. Muchos cristianos hoy que están sentados en la iglesia, se les ha olvidado de dónde Dios los trajo. Se les ha olvidado de dónde Dios los sacó. Se les ha olvidado que Dios era bueno en su misericordia. Los sacó de esto. Se han olvidado.
Porque no están en la palabra, no están recibiendo las instrucciones. O están viviendo una vida pecaminosa. Han regresado. Hay una alabanza que dice, ¿cómo se dice la alabanza? No más atrás. ¿Cómo va? No vuelvo atrás. La cruz delante, no vuelvo atrás. Mucha gente ha regresado a lo que miran hacia atrás. Me gustaba eso, pero la cruz, y regresan. Y luego habla, no coman pan con levadura. No coman pan con levadura. Hemos dicho antes que la levadura significaba algo espiritual para nosotros hoy. Porque si lees esto en el contexto que está en la página, no vamos a entender nada. Hay que saber qué es lo que dice. Como dice la palabra, toda la escritura es útil para enseñanza, para reprender, para corregir. Es útil para todo eso. Entonces, si sabemos que en el Nuevo Testamento habla del pan sin levadura, entendemos algo más. Dice aquí, Moisés, no coman pan con levadura. ¿Qué tiene que ver esto para nosotros hoy? Vamos a darnos cuenta. La levadura es cualquier sustancia. ¿Qué es lo que hace la levadura del pan? Esponja. Se hincha. La levadura es cualquier sustancia, como la levadura, que se utiliza para producir la fermentación de la masa. Es el ingrediente principal que hace que el pan suba mientras se prepara para hornear. La levadura del pan se hincha. Versículo 4 a 7 dice esto. Tengan eso en su mente, que la levadura hincha. Ustedes salen hoy en el mes de Aviv, y en este mismo mes deberían celebrar esta ceremonia, cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. ¿Quién eran estos antepasados? Abraham, Isaac y Jacob. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Entonces Dios le está diciendo, ahorita en este momento viven esta gente, viven estos tribus aquí, pero se los voy a dar a ustedes. Les voy a dar esta tierra que yo les prometí. No importa que estén aquí estos paganos viviendo, yo se los voy a dar a ustedes. En versículo 6, durante 7 días comerán pan sin levadura, y el día 7 celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Pan sin levadura, sin levadura. Les voy a decir algo, amados. Cuando ustedes miren repetición en la Biblia, es algo que Dios está diciendo. Esto es importante. Este pan sin levadura es importante. Pero Joel, yo no entiendo qué significa eso. Vamos a darnos cuenta. Pero fíjense cuántas veces se repitió pan sin levadura. No tengan pan sin levadura. No coman pan sin levadura, con levadura por 7 días. Tengan una celebración. No habrá ni siquiera pan levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Hay algo importante que Dios quiere que sepamos del pan levadura. 1 Corintios 5, 6 a 7 dice esto el apóstol Pablo. Esto es en el Nuevo, este es el otro lado de la Biblia. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura fermente toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Cristo hizo toda la obra de ser sacrificado sobre la cruz. Él hizo la obra y no necesita nada de ti. No necesita tu orgullo, no necesita tus obras, no necesita que tú le ayudes. Pero el problema es que hay muchas iglesias que le ponen levadura al acto de salvación de Dios. ¿Cómo se mira eso?
¿Cómo es que iglesias le ponen levadura al acto divino que Dios hizo sobre la cruz? Dicen que tienes que ir a la iglesia. Dicen que tienes que recordar y honrar lo voy a decir, la primera comunión. Dicen que tienes que ser confirmado. Dicen que tienes que hacer esto y esto y esto para ser un hijo o hija de Dios. Eso es poniéndole cosas extra que la sangre de Cristo no necesita. Eso es levadura de una iglesia. ¿Me van a perdonar cuando haga esto? Cuando le ponemos más obras a la acta de salvación que Dios hizo, le estamos diciendo a Dios, a Cristo que murió, que derramó su sangre, que fue clavado por medio de sus manos y sus pies, que se fue burlado, le escupieron, no abrió su boca, lo hizo para ti y para mí, y en el momento que estaba muriéndose dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y está a la mano, a la diestra del Padre Dios en su trono. Pero ¿qué es lo que hacen las iglesias? ¿Sabes qué, Jesús? Eso no es suficiente. Vamos a poner reglas. Vamos a añadirle, vamos a agregarle más cosas. Es diciéndole a Jesús: tu sangre no es suficiente, Cristo. Así para decirle, para que entiendan. Es decirle a Jesús: tu sangre, tu obra redentora, tu obra de morir no era suficiente para mí. Yo le voy a agregar de mi propia manera. Qué tonterías. Pero es lo que hacen muchas iglesias. No nomás la iglesia que estamos hablando de una aquí o de una acá. Hay muchas iglesias protestantes que también, nosotros somos una iglesia protestante, nosotros somos lo que se dice una iglesia reformada, una iglesia cristiana, una iglesia bíblica. También hay iglesias así que hacen lo mismo. Le ponemos reglas. Hacemos una lista de cosas que uno tiene que hacer para que decirle a la gente: esto es lo que tienes que hacer para ser incluido en la familia de Dios. Son tonterías. Eso es levadura que como iglesia le ponemos. Pero también en nuestras vidas. La levadura se mira así. En 1 Corintios 5:2. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Entonces, la levadura se mira en iglesias. La levadura también se mira en individuales. No hay lugar para que vivas una vida tuya en ninguna parte del plan de Dios. Dios tiene un plan para ti, pero no hay ningún lugar para que tú vivas una vida para ti en ningún parte del plan de Dios, después de que Él te haya redimido. Cuando Dios te saca y te aparta para Él, obediencia a su palabra es lo único que Él quiere de ti, no el plan tuyo para Él. Él no quiere que tú te metas en el plan de Él para ti. Él tiene un plan para ti. Y ese plan comenzó con su Hijo Cristo muriendo para ti y para mí. Pero lo que hacen no nomás las iglesias, le agregan cosas a eso. En nuestras vidas le ponemos cosas que tenemos que hacer para mirarnos religiosos. Y eso es la levadura. No hay ningún lugar, no hay espacio para eso en la vida cristiana. Y fíjense lo que dice versículo 7. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. La levadura es el orgullo. El orgullo que nace de adentro y que se hincha y que se esponja. Y cuando saben que la levadura fue primero existió en el Satanás, cuando se llamaba Lucifer.
Se le entró la levadura del orgullo y él quiso hacerse igual que Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo expulsó, como dice aquí en 1 Corintios, que entre ustedes que ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Dios no quiere cristianos que tengan esa levadura de orgullo, de pecado en sus vidas. Él quiere una persona, un cristiano humilde. Y por eso Dios le está hablando del pan sin levadura. Él no quiere, esto es simbólico para ellos en ese momento y para después. Y para las temporadas y las épocas después como nosotros hoy. Porque el apóstol Pablo dice que la levadura se fermenta en nosotros. Su pueblo vive en humildad ante un Dios que lo redimió, en obediencia a su palabra y promesa. Entonces, tú eres parte del pueblo de Dios y te consideras cristiano. Has puesto tu fe en Cristo. Deberías vivir en humildad ante un Dios que te sacó, que te redimió de la esclavitud, en obediencia a su palabra y promesa. No hay ningún lugar para la levadura en tu vida, la levadura del orgullo, del pecado, de tu propio camino. Es lo que le está diciendo aquí Dios a los hebreos. No hay lugar para nada de eso. Si hay levadura entre ustedes como gente, hay que expulsarlo. Versículo 8 a 10. Ese día ustedes le dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva. Ahí está otra palabra igual, distintiva, una distinción. En la mano o en la frente, lo repito. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto, desplegando su poder año tras año. En la misma fecha cumplirán con esta ley. Ese día ustedes dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Fíjese lo que dice Proverbios 22:6. Aquí está el problema de nuestra nación, no nomás los Estados Unidos, el problema de México, el problema de cada país que existe hoy en esta tierra, porque no estábamos haciendo esto con nuestros hijos. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. No estamos instruyendo a nuestros niños en el camino correcto. Y cuando se ponen viejos, cuando se hacen adultos, se desvían. Se van a otro camino. Abandonan el camino de Dios. Fíjense aquí, ese día ustedes dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Le estamos dando esas mismas instrucciones que como Dios nos sacó de esta prueba, de la esclavitud, de este pecado, de la tormenta aquí, de la oscuridad acá. Estamos haciendo un testimonio para nuestros hijos, para que ellos continúen también haciéndolo para sus hijos y las generaciones que siguen después. Preferemos como padres, nosotros no tenemos hijos, pero yo y Carmen, mi señora, una vez podemos mirarlo más cuando estamos afuera. Y cada vez que estoy aconsejando a un familiar o a alguien en la iglesia, ya sea la iglesia hispana o la iglesia americana, cuando los hijos se desvían o andan para allá o andan para acá, muchas veces, no siempre es el caso, pero muchas veces porque no están en esto, o los padres, o las madres, o los abuelos, abuelas, no instruyeron a sus hijos en la palabra de Dios. Siempre.
Y no estoy juzgando, porque eso es cierto. Cuando pasan las pruebas, las tormentas, cuando viene el horno de fuego, pues si un hijo o hija tiene estas instrucciones en sus corazones, Dios va a estar con ellos. Y en vez de desviarse y ir a otro camino, van a seguir en ese mismo camino y van a aprender y van a ser más maduros en sus vidas espirituales. Pero muchas veces nuestros hijos no reciben esas instrucciones. Esto lo hacemos por lo que hizo el Señor con nosotros cuando salimos de Egipto. Muchas veces no le estamos diciendo a nuestros hijos, nietos, no lo llevamos a la iglesia, no les hablamos de Dios, nunca. Es interesante que cuando estamos teniendo clases con los pequeños de la iglesia americana, las cosas que ellos nos dicen de sus hogares, las cosas que ellos dicen de sus madres y padres. Un día me acuerdo que le dije, ¿qué tenemos que hacer cuando lleguemos a las casas con nuestros padres y madres? Leer la Biblia. Les dije, un varoncito me dijo, mi papá y mi mamá nunca leen la Biblia conmigo. La verdad, esa es la verdad. Van a la iglesia y quieren que el pastor, el maestro el maestro dominical enseñe y instruya a sus hijos. Si ustedes envían a sus hijos, sus nietos, bisnietos a la iglesia para que la iglesia instruya a tus hijos, ya es bien tarde. Ya es bien tarde. Eso comienza en sus casas, en sus hogares, en las noches. Tenemos tiempo para sentarnos a comer cada noche, ¿verdad? Cada mañana. Comer nuestras comidas favoritas. ¿Por qué no tenemos tiempo de sentarnos con nuestros hijos? Ven para acá, hijito. Nieto mío. Vamos a leer hoy el Salmo. Tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para Dios. Y no tenemos tiempo para dar instrucciones a nuestros hijos. Y cuando se desvían, ¡ay, mi pobrecito! ¡Mi pobrecita! ¿Cómo? No creo que él hizo eso, no puede ser. Porque no los estamos instruyendo. Y muchas veces nosotros no nos estamos instruyendo a nosotros mismos. No estamos en la palabra. Y luego habla, y será para usted en versículo 9, como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que esta instrucción del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto con su poderosa mano. Año tras año, la misma fecha cumplirán con este estatuto. Entonces aquí está hablando de poner una marca distintiva en la mano o en la frente. Es como un tatuaje espiritual, lo que está hablando. Poner un tatuaje espiritual cuando le hablamos y damos instrucciones a nuestros hijos y obedecemos las instrucciones como pueblo de Dios. Es como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que esta instrucción del Señor debe estar en sus labios. Mi papá siempre se burlaba de mí. Y ustedes han escuchado quizás esto. Yo soy prieto, ¿verdad? Y mi papá siempre me decía, jugando conmigo, se te mira el nopal en la cara. Se te mira el nopal en la cara. ¿Han escuchado ese dicho, verdad? Dios aquí está diciendo, se les va a mirar si ustedes están instruyendo a sus hijos, si ustedes están recibiendo las instrucciones de Dios, de Jehová, se les va a mirar en la frente y se les va a mirar en la mano. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 7:3. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Va a venir un día cuando ya se termine, ya se va concluyendo los tiempos de este mundo, que Dios va a poner un sello en la frente de los siervos de Él. Apocalipsis 14:1 dice, luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión,
en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Escrito en la frente de ellos. En Apocalipsis 24 habla otra vez de lo mismo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, que es el diablo. Tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir, reinaron con Cristo. El diablo un día, el anticristo, quiere poner una marca, un sello de él sobre la mano y la frente de las personas que siguen a él. Porque eso es lo que Dios estaba haciendo para su gente. Y en Apocalipsis 22, 3 a 4, ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Entonces, es importante saber que cuando estamos recibiendo las instrucciones de Dios, Dios nos está sellando, nos está marcando, vamos a decir, un tatuaje espiritual sobre nuestros rostros, nuestras frentes y nuestras manos. La palabra de Dios debe estar a nuestras caras y dentro de nosotros, instruyendo la generación después. Si la palabra no está, la Biblia no está aplastada en la cara, en nuestras manos, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos se van a desviar al otro lado. Y diciendo Dios a los hebreos, si hacen eso, si reciben estas instrucciones, si aplastan mis instrucciones, mi palabra, mi verdad, sobre sus cabezas, sobre sus manos, nunca se guiarán para el otro lado. Pero saliendo de aquí, muchas veces lo que sucede, un cafecito. Ya una semana después, ¿dónde la dejé? Ahí está tirando la dejé del otro lado. Para que no diga el pastor. Es lo que sucede. Y le voy a decir la verdad. Hay unas veces que yo, aún como pastor, varios días pasan y no la levanto. Yo lo que hago, yo estudio eso todos los días para el sermón que estoy dando hoy. Pero eso es diferente. Eso no es lo mismo que leer la palabra para mí mismo. Lo que yo hago para el sermón de hoy, lo tengo que estudiar para darles instrucción a ustedes. Pero eso es como un deber, es como una tarea para que ustedes puedan entender lo que yo estoy estudiando sobre el siguiente sermón. Pero estudiar, entrarle a la palabra, tener esto sobre mi rostro, mi frente, mis manos, tengo que leerla para mí mismo. La palabra de Dios debe estar a nuestras caras y dentro de nosotros, en nuestras manos, instruyendo a las generaciones después. Como mi papá decía, se temer el nopal en la cara, debería ver la palabra, la autoridad, la verdad de Dios sobre tu rostro, sobre tus vidas, sobre todo lo que tú haces en tu vida, sobre tus familias, hijos. Y es evidente cuando no está aquí. Es evidente cuando no está en tus manos. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se le haya dado conforme a la promesa que hizo a ustedes y a sus antepasados, dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, no se le romperá el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberían ser rescatados.
otra vez está dando aquí instrucciones, que esto sucederá cuando entren en la tierra prometida. Y si ustedes saben la historia, no van a entrar a la tierra prometida para otros 40 años, porque van a desobedecer a Dios en el desierto. Incluso Moisés no va a ser permitido entrar a la tierra prometida porque le pegó una piedra en vez de darle un toque con su vara, le dio una patada. Y por eso no permitió que entrara Moisés. Entonces por 40 años andaban de vagos en el desierto porque no recibieron las instrucciones bien. Y ya después de los 40 años entraron a la tierra prometida. Y es aquí donde Dios le dice, cuando entren a esa tierra, conforme a la promesa que hizo ustedes a sus santos, dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho. Cuando viene la familia, cuando uno de aquí, vamos a decir de aquí de los Estados Unidos, cuando vamos a México, ahí viene el compadre, ahí viene la comadre, ahí viene doña Nieta, ahí viene. ¿Qué es lo que hace la familia? Mata un cerdo, hacen tamales, tienen una fiesta, una celebración. Y es lo que está diciendo aquí Dios, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar, ustedes van a celebrar, en recordar como yo fui bondadoso con ustedes, y harán esto para recordarles como yo los saqué de la esclavitud. Porque acuérdense, porque por 400 años ellos han sido esclavos en Egipto. Por 400 años han sido esclavizados por este rey malvado y no tienen identidad. Todos tenemos esa familia o ese tío, abuelo, abuela o primo que cuando vamos a la casa, yo me acuerdo cuando era joven, les voy a decir algo que hasta me da pena decirle, cuando venía la gente a visitar a nuestra casa me daba pena. ¿Por qué? Mi mamá no era muy limpia. Y cuando entraba a mi papá, él tenía algo que le gustaba en la noche hacer, andar con el bote de rey, matando los cucarachos. Amo a mi papá bastante, pero no éramos muy limpios. Mi mamá, mi papá no eran muy... Ella siempre juntaba cosas para llevar para México, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede cuando se acumulan muchas cosas y se quedan sentados por tiempo y tiempo? Se vienen los animalillos, ¿verdad? Entonces me daba pena cuando venía a visita. Entonces cuando nosotros convertimos adultos, nosotros nos dijimos, no vamos a hacer así. Vamos a tener casa limpia, vamos a tener orden, ¿verdad? A ver, orden. Entonces lo que está haciendo aquí Dios, les está diciendo a los hebreos, ustedes por 400 años como esclavos no tienen ninguna idea de lo que es orden, no tienen identidad. Yo los voy a desarrollar, yo los voy a formar. Acaban de nacer de nuevo, les estoy dando instrucciones y todo cuando entran en la tierra prometida es para que ustedes tengan orden. Entonces cuando uno viene a Cristo, entrando en Cristo, eso trae orden en nuestras vidas. Porque si se acuerdan, déjale de volado, no tienen que... Génesis 1:1. ¿Qué es lo que sucede en Génesis 1:1? La creación. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos. ¿Qué es un caos? Total. Desastre. Las tinieblas cubrían el abismo. Entonces las tinieblas estaban sobre el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios habló, la palabra de Dios entró al cuadro, la verdad de Dios entró al cuadro, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Se fue la oscuridad. Dios consideró que la luz era buena y las separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Eso fue el primer día. Entonces cuando Dios habla, cuando escuchamos su voz, hasta la naturaleza escucha. Entonces cuando estamos en obediencia a esta verdad,
trae orden a nuestras vidas. Y así debería ser nuestras vidas cristianas. Cuando estamos en Cristo, necesitamos que escuchar las instrucciones para traer orden a nuestras vidas llenas de caos. El día de mañana, cuando sus hijos pregunten, otra vez estamos hablando de hijos, cuando pregunten, ¿y esto qué significa? Ustedes responderán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso ofrecemos al Señor en sacrificio del primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva. Ahí está otra vez. Dios hace distinciones en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. La ley de dedicar el primogénito a Dios solo entraría en efecto cuando estuvieran en la tierra prometida. Para entonces la necesidad de un recordatorio de la obra de liberación de Egipto sería aún más necesaria. Hay que recordarnos, lo más que vivimos la vida cristiana, lo más tenemos que recordarnos qué bondadoso Dios ha sido con nosotros. Y lo más que hay que recordarle a nuestros hijos para que ellos sepan, cuando ellos preguntan, ¿qué significa eso? ¿Por qué mamá? ¿Por qué papá? ¿Por qué abuelito? ¿Por qué me estás diciendo esta historia? Para que sepas cómo Dios me sacó de mi prueba. Para que sepas cómo Dios me sacó de las cosas que yo no debería haber estado haciendo. Para que tú no sigas. Cuando nacen los niños, los hijos, nietos, queremos que ellos tengan una vida mejor, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Es lo que mi papá siempre me decía. Yo estoy trabajando, hijo, para que tú no tengas que trabajar tan duro. Es lo que siempre me decía papá. ¿Ustedes se lo han dicho a sus hijos? ¿A sus nietos? Para que ustedes no tengan que trabajar tan duros. Cuando le damos instrucciones a los niños, es para que ellos sepan qué es lo que Dios ha hecho para que ellos no repitan nuestras cosas que hicimos en nuestras vidas. Y aquí cuando está hablando de dedicar el primogénito, para nosotros hoy eso se mira así. Damos, ¿qué es el primogénito? El primero. ¿Y qué siempre es lo primero? Lo mejor, ¿verdad? Cuando sale la abundancia de la cosecha, Dios le dijo también después en el pueblo hebreo que traigan las primicias de su cosecha. Es lo mismo, primicias, ¿verdad? Y las primicias siempre es lo primero y lo mejor. Damos lo mejor de nosotros en nuestras vidas nuevas porque Dios entregó a su Hijo para ti y para mí. ¿Por qué le vamos a dar nuestras sobras a Jesucristo cuando Dios, Jehová, dio su primogénito? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Primogénito. Dios dio lo mejor que Él tenía, pero muchas veces nosotros le damos las sobras a Él. ¿Y cómo se mira eso? En el tiempo que dedicamos a su palabra, en el tiempo que dedicamos a su iglesia, en la manera que se miran las ofrendas, en la manera que hablamos, en la manera que no tenemos tiempo para dedicarle a Dios, en la manera que nos instruimos a nuestros niños. Esas son las obras ya después de que Cristo derramó su sangre para ti. Y si tú te consideras cristiano, cristiana, o yo me considero, deberíamos tener vergüenza. Si Dios nos ha sacado de la prisión del infierno, de la esclavitud del faraón diabólico Satanás, deberíamos dar en sacrificio nuestras vidas a Él, no por ser obligatorio, sino en gratitud y obediencia a nuestro Redentor. Quita la lectura que hizo nuestra hermana. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Si tú te consideras alguien que está en Cristo, criatura de Dios,
has nacido de nuevo, lo viejo ya ha pasado. No puedes seguir viviendo, haciendo, hablando, manifestando todas las cosas que hacías antes si tú te consideras estar en Cristo, porque ya lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Dios nos da como cristianos instrucciones cuando nacemos de nuevo. Esta tarde hay que reflejar en cada uno de nuestros corazones. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Estás en el pueblo de Dios? ¿Eres parte de la familia de Jehová? ¿O estás afuera mirando hacia adentro? Es como un party, una celebración eterna, y todos están adentro de las paredes del reino de Dios. Y se escuchan todas las celebraciones, todos los gritos, todas las festividades de los que están en la familia de Dios, adentro, atrás de las paredes, y tú estás afuera escuchando. ¿Dónde te encuentras esta tarde? ¿Estás afuera escuchando la voz de toda la gente de Dios y la voz de Cristo? Si estás afuera de la familia de Dios, te pido, te ruego, le clamo a Dios y le clamo a tu corazón que aceptes a Cristo, que solo Él puede liberarte. No es que andas robando bancos, no es que andas matando a gente, no es que estás haciendo trampas o estás chideando en dinero. Pero cada uno de nosotros, cuando nacemos como bebé físicamente, nacemos eternamente muertos. Y la única manera, como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, hay que nacer de nuevo. Y eso se trata espiritual. La manera que uno nace de nuevo espiritual, hay que poner tu fe en Cristo. Y entonces, si estás afuera mirando, escuchando y quieres ser parte de eso, lo que tiene Dios para su pueblo eterno, búscame después. Pero si estás ya en el pueblo de Él y estás desviándote en este momento, regrésate. Recibe las instrucciones que Él tiene para ti. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él no quiere que te desvíes. Él no quiere que te vayas para allá. Él te dijo, Él te crió, te formó, te desarrolló en la vientre de tu madre y te escogió. Y Él quiere, y Él te separa para Él. Y te quiere que te regreses a Él. Si eso eres tú, Él está esperándote también. Y si ahorita en este momento estás caminando con Dios, sigue adelante. Dando e instruyendo a los hijos, a los niños que Dios nos envía. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Muchas veces venimos a un pasaje así, no entendemos nada. Pero es cuando miramos el total de tu palabra y miramos que toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por ti, Señor. Y es para corregir, para ayudar, para instruir a nuestras vidas. Podemos mirar estos pasajes que son difíciles con el lente que tú tienes para nosotros en toda la Biblia, para instruirnos hoy. Y en la manera que tú estabas dando instrucciones a este pueblo recién nuevo, recién nacido, que va saliendo de la esclavitud del faraón, tú quieres que nosotros recibamos instrucciones todos los días de nuestra vida. ¿Y eso cómo se mira, Señor? Se mira por tu palabra. Eso se mira en leer tu palabra, pero no nomás leerla y recibir las instrucciones, obedecerla, mantenerla en nuestros corazones, en la manera que vivimos, en la manera que hablamos, en la manera que hacemos cosas donde gente no nos ve. Señor, te pedimos que seamos criaturas nuevas en todo lo que hacemos, obedeciendo tus instrucciones para poder seguir adelante en este desierto llamado la vida. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.